Ya el panorama está mucho peor que el año 2019 porque hay que recordar a la población que ya desde enero estas poblaciones y comunidades que son las más afectadas hoy con los incendios forestales se habían declarado en desastre por sequía. Entonces, sumándole a los incendios forestales en enero, ya ellos se habían declarado en desastre a nivel departamental en sequía, los municipios, sobre todo en la provincia de Velasco, hubo esta manifestación. Entonces, imagínense, poniéndole encima los incendios forestales, esta situación está desmedida, en el sentido de que ni siquiera las tomas de agua en las comunidades, por ejemplo, que son los comunarios son los primeros a estar en línea para combatir el incendio, en ese momento no tenían de dónde sacar agua para apagar el incendio. Entonces, esta situación es muchísimo más desastrosa y el post-incendio, Tufi, va a ser muy doloroso, va a ser muy desolador, va a haber mucha hambre, la gente lo ha perdido todo, absolutamente todo. Porque mire, la actividad turística de la que vive gran parte de las comunidades chiquitanas debe estar reducida a cero prácticamente, ¿no? Hay una contaminación en niveles altísimos, nunca antes visto, ni siquiera en el año 2019, lo que hoy estamos pasando. El municipio con mayor contaminación, hoy se pudo evidenciar, es el de San Ignacio de Velasco. Obviamente, como en todos lados, han suspendido las actividades, las clases para los niños, etcétera, etcétera. Pero es tan nocivo el nivel de peligrosidad de esta contaminación que realmente estamos expuestos a situaciones muy graves de enfermedades y por supuesto, y Dios no lo quiera, que nadie llegue a perder la vida ante la contaminación que hoy se está viviendo. Claro. Diputada, ¿por qué está pasando esto desde su punto de vista? Usted ha insistido con derogar las leyes incendiarias. ¿Cuáles son esas leyes? Bueno, esto es parte del problema, parte del problema, pero es algo que se puede atacar de fondo, no es de raíz. Mire, nosotros hemos hecho un esquema de por qué se ha llegado hasta este extremo, pero hablando de las leyes incendiarias, que evidentemente son bastantes, muchas normativas que permiten de cierta manera darle amplitud a este tema de los incendios forestales. En específico, nosotros hemos estado incidiendo en lo que respecta a la 741, que es la que te permite el desmonte hasta 20 hectáreas. Esto lo hicieron en su momento, Evo Morales la promulga, con la excusa de garantizar la seguridad alimentaria. Y esto era para, evidentemente, expandir más la frontera agrícola. Pero, sin embargo, esto tenía un lineamiento a quienes tenían que beneficiar. Eso se llaman, con nombre y apellido, a los famosos movimientos sociales interculturales. Ya. Entonces, estas personas, pues, obviamente, no han hecho un desmonte hasta 20 hectáreas, nunca han respetado la normativa, porque es más, están asentados de manera totalmente ilegal. Entonces, esto ha sido, digamos, un desfase desde el año 2015 que ha sido aprobada esta norma hasta la fecha, que evidentemente ha permitido toda esta situación de desmonte, porque hay que ser muy claros que en el tema de la escasez de agua y de lluvia tiene que ver la deforestación indiscriminada que en estos últimos años hemos tenido. Entonces, esta ley específicamente, mire, Tufi, cómo es la burocracia realmente, es otro de los elementos también como que tenemos que considerar de cómo poder modificar este esquema burocrático que hay instalado para que no te atiendan la emergencia de manera inmediata, ¿no? Esas famosas declaratorias que primero tiene que declararse después lo otro, para que recién pueda haber una emergencia nacional, porque en eso se excusan, en la burocracia. Eso hay que desmontarlo de manera total. Y este proyecto de ley, que desde el año pasado hemos metido el proyecto de ley modificatorio para que sea abrogada esta normativa, duerme el sueño, no sé si decirle de lo justo o de lo injusto, sí, en el despacho de la ministra Marianela Prada. ¿Desde cuándo, diputada? Este proyecto de ley fue derivado para consulta e informe al Ministerio de Medio Ambiente y Agua y al de Desarrollo Rural y Tierra. Estos dos ministerios elevaron su informe, bueno, en el tiempo que ellos se tomaron, por supuesto no lo hicieron de manera inmediata, y lo derivaron a este ministerio, que dentro de este ministerio está el departamento que es de coordinación
legislativa que la preside este señor Torrico. Entonces duerme desde julio, cuando nosotros ya insistíamos que empezaba a expandirse el incendio dentro del territorio de la Chiquitani. Desde julio, y de manera totalmente indolente, incapaz. Yo voy así tomar el término que son indolentes. Indolentes en el sentido de no tener la capacidad de poder coadyuvar a este problema. El gobierno dice que está haciendo una lucha contra los incendios forestales, pero cuando tenés en las manos de cómo resolver y una normativa que podría ayudar a que realmente podamos cambiarla en el sentido de que no se abran las posibilidades de hacer esta deforestación indiscriminada, no la toman. Estas quemas o estos chequeos indiscriminados no lo hacen. Entonces simplemente está a voluntad de la firma de esta señora ministra para que pueda pasarla a la Asamblea Legislativa, específicamente a la presidencia de la Cámara de Diputados, para que nosotros la tratemos inmediatamente y se abrogue esta normativa, pero no hay voluntad de hacerlo. ¿Por qué? Porque ya también, Sofía, en anteriores programas hemos dicho que esto es un aparataje y un montaje que ha armado el gobierno para la toma de territorio del departamento. ¿Así se frenaría este exceso de chaqueos con límites de hectáreas? Por supuesto, esta es una de las leyes más peligrosas que está en la normativa en función para poder hacer o dar capacidad de la expansión, en todo caso, y la deforestación y el chaqueo. Por supuesto que sí. Aliviaría muchísimo. Ahora, diputada, hay quienes dicen que no solamente son los interculturales los que tienen la práctica del chaqueo, las quemas, sino que también hay ganaderos, medianos y grandes productores, que es todo un conjunto, que no solamente son los interculturales. ¿Qué piensa usted? En realidad, la mala práctica puede venir de distintos sectores, seguramente que sí, y con todas las temas de las características que hoy por hoy estamos viviendo en el suelo, y le estoy diciendo la extrema sequía, por supuesto que esto están dadas las condiciones para que se provoquen estos megas incendios como hoy por hoy los estamos viviendo. Pero efectivamente yo quiero recordarle a la población, por eso insistía, esta normativa fue aprobada en el gobierno de Evo Morales para beneficiarle precisamente a ellos. Obviamente a los interculturales ya ahora la negocian pues la tierra, la trafican, la venden, hacen lo que les da la gana y finalmente puede proceder o se puede direccionar para los otros sectores. Pero no olvidemos también otra cosa, porque hay elementos que hay que tener mucha delicadeza para manejar en los términos y entenderlo, porque evidentemente van al productor y le dicen, este fuego se produjo en tu propiedad, pero sin embargo ellos no demuestran si realmente fue el productor que incendió su propia casa, porque evidentemente son otras personas que están incendiando, pero como esas personas no tienen derecho propietario, como esas personas no están identificadas como tal para poder sancionarlas, ¿a quiénes sancionan? Entonces esto se vuelve también un método extorsivo que hace la autoridad de fiscalización como es la ABT, y aprovechan los incendios forestales para aquello. Hemos tenido denuncias, Tufi, que han llamado de propietarios, donde la ABT ha ido hacia los lugares, hacia los predios, con prensa, con policía y con todo el show armado para poder aprender supuestamente al propietario, que lo están culpando en ese momento de que produjo el fuego en su propia propiedad. Y finalmente lo único que hacen es extorsionar, y obviamente me imagino que a cambio de dejar tranquilo le piden algo a cambio. Entonces esto es extorsivo. La política del gobierno no sirve porque lo ha camuflado o lo ha penetrado tanto que ellos se expanden de esta manera. Entonces es muy necesario hacer un análisis. Por eso yo insisto y he insistido desde el día 1 que he asumido como legislador y representante del departamento de Santa Cruz, que esto es uno de los temas fundamentales que tenemos. Nuestro territorio es una cuestión de defensa que entre todos, de manera institucional, lo debemos defender. Pero parece que hay problemas que nublan esta situación
y nunca en conjunto se puede realizar una tarea que nos lleve a un resultado. Y cuando hablo de eso, pongo en contexto a toda la institucionalidad, a todas las instituciones que representan en esta situación de la tenencia de tierra, a todas las autoridades competentes, a la sociedad civil en su conjunto. Esto es un tema de toma territorial, de esa manera lo ha manipulado y ha institucionalizado los incendios forestales el gobierno de turno y obviamente durante estos 18 años. Ahora, diputada, viendo la parte normativa, ¿usted cree que hay todavía posibilidad de que se abrogue la ley porque el Parlamento parece estar trabado en este momento, ¿no? Mire, oiga, esta situación delincuencial, esta falta de sensibilidad que tiene el gobierno, porque finalmente sabemos hoy han querido intervenir prácticamente. Claro, estos grupos obviamente obedecen a órdenes del gobierno de Luis Arce Catacora, son parte y su esquema de gobierno los maneja para todo aquello. Entonces, pretenden anular y la violación que hay a la institucionalidad. Somos pues un órgano independiente. Entonces van y además toman, destruyen el edificio y hacen todos estos desmanes y evidentemente con un fin netamente político, alejado a la realidad que hoy por hoy estamos viviendo, donde todas las instituciones del gobierno deberían estar poniendo todos los esfuerzos para apagar los incendios. No les interesa. Obviamente están en esta disputa política que tienen interna del movimiento del socialismo, los tiene enceguecidos, desesperados por la angurria de poder. Lo único que les interesa es no soltar ese aparato que obviamente alimenta a esta cúpula, que evidentemente son los únicos beneficiados ante la crisis abundante económica que tenemos, y hoy por hoy esta crisis ambiental no es de interés del gobierno, por si acaso, para los incendios. Están sobrepasados en todo sentido. Seguimos teniendo humo, es porque sigue ardiendo los bosques. Entonces ni siquiera tienen la voluntad, declaran por cumplir, entre comillas, una emergencia nacional, pero ya debieron haber declarado desastre nacional para que de esa manera, sin ningún tipo de condiciones, pueda llegar con mayor fluidez la ayuda internacional que se necesita. Sí. Sobre ese tema, ya mirando el caso, se ha declarado desastre. Por un lado se está anunciando que hay 3.000 bomberos trabajando, dice el gobierno. Por otro lado se dice que van a contratar aviones cisternas, están haciendo las gestiones, manifiestan. ¿Qué más se puede sugerir, diputado, usted que conoce la zona? A ver, Tufi, y más allá de conocerla, pues yo he estado. El tema aquí es lo siguiente: el gobierno anuncia, sí, estamos enviando 400 efectivos al tal lugar, estamos enviando 300 militares al otro lugar, etcétera, etcétera. ¿Saben cómo los manda esa gente? Son tan indolentes, realmente. Yo obviamente por respeto a la audiencia yo no puedo vertir otras palabras, pero lo mandan con la ropa que están en el cuerpo, ni siquiera con una herramienta de trabajo para apagar incendios. Todo lo que vemos en la tele es parte de un show. No hay las condiciones para que la gente, por más voluntad que haya. Ahora un grupo de bomberos se comunica con nosotros para saber: diputada, le cuento que hemos llegado de tal ciudad, por favor, necesitamos trasladarnos. ¿Usted dónde nos recomiendan ir? Pero por favor, ¿acaso no están haciendo la coordinación, se supone, con el gobierno, para poder ver los puntos donde es más necesario ir a apagar los incendios? De esa manera pues se hace la burla al gobierno y hace creer que sí está haciendo todos los esfuerzos, pero no los hace porque no tiene la capacidad. Hay que estar peregrinando pueblo por pueblo para conseguir dinero para comprarle combustible a los propios guardaparques que están apagando incendios en las áreas protegidas. Y los hacen salir todavía para la foto, para que les entreguen agua, y ni siquiera saben cómo llegaron hasta la ciudad capital para recibir esas ayudas. No hay las condiciones, no tienen vehículos, no tienen maquinaria. Deberían desplegar pues toda la maquinaria que hay en el Estado, Fuerzas Armadas, tantos vehículos que hay en el aparato estatal para poder ayudar, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque obviamente no es de su prioridad hacerlo. Diputada, la gobernación de Santa Cruz parece estar impotente también, ¿no? Yo pienso que la participación de la gobernación este año específicamente
haber esperado que se consuman casi 4 millones de hectáreas para recién haber hecho la declaración de desastre departamental, también es una actitud totalmente indolente. Porque sabemos que ellos dicen, sí, hemos hecho todos los esfuerzos, qué sé yo, sí, pero no tenés las condiciones. Ellos mismos desde marzo, no sé si se acuerda, la gobernación se declaró que estaba sin dinero, que económicamente la gobernación estaba quebrada. Entonces, si no tenés dinero para atender estos incendios, ¿cuál era la necesidad de no haberla declarado en desastre para tener mucho más opciones de que te llegue ayuda para ayudar a salvaguardar los incendios forestales? Es que han tenido que esperar que se quemen millones y millones de hectáreas. Esto no tiene nombre, y este año 2024 va a quedar marcado obviamente como un acto de agravio y de negligencia, y hablo en total en los 3 niveles del Estado por no haber anticipado y no haber hecho un trabajo de prevención como corresponde. Bueno, diputada, la aprovecho para otro tema así de coyuntura de hoy. El presidente ha vuelto a insistir con el referéndum, ha presentado nuevamente preguntas al Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué piensa al respecto? Insiste en su política, en su pelea política interna. Insiste en que los bolivianos le tengamos que resolver los problemas internos que él tiene y que no tiene la capacidad de resolverlo. O sea, insiste en posesionar una cortina de humo ante la realidad y ante la necesidad del pueblo boliviano de todos los sectores de pedir respuestas estructurales y reales para salir de la situación económica en la que nos encontramos, para salir de esta crisis medioambiental en la que nos encontramos y por supuesto todas las condiciones que obviamente son precarias y que hoy por hoy estamos viviendo en el país. Distrae la atención, distrae constantemente porque todos los días pide un día más de oxígeno para poder ocupar en la silla que está. Bueno, diputada, gracias. Son los temas del momento, ¿no? Esperemos que esto mejore, ¿no? Le agradezco mucho, Tofi. Sí, bueno, nosotros somos en la Chiquitania, no hay que olvidar que somos un patrimonio de la humanidad, están las misiones jesuitas, somos un pueblo de fe, no perdemos la fe, al final y al cabo sabemos que es volver a empezar desde cero. Casi siempre ya, ¿no? Pero sin embargo hay que también tener un poco más de conciencia de todo lo que está pasando. Y evidentemente yo quiero agradecer, aprovecho estos minutos, a toda la gente que ha brindado toda la ayuda en medida de los posibles, a pesar de la situación económica en la que nos encontramos. Es muy diferente. Tufillo decía, comentaba ayer con un grupo de voluntarios que decían, diputada, ¿usted se acuerda que el año 2019 nosotros pedíamos y las ayudas nos llegaban? Ahora cuesta porque sabemos que toda esa gente de buen corazón también la está pasando mal. Sin embargo, agradecemos muchísimo. Este fin de semana estamos yendo a una caravana a visitar los distintos municipios para seguir entregando donaciones y hacer el trabajo de fiscalización y monitoreo para ver si realmente está resultando lo que están haciendo o no. Difícil septiembre, ¿no? Difícil septiembre, comienzo de mes fue muy difícil, se sigue transcurriendo de esa manera y pienso que no podría cambiar el panorama durante todo este tiempo porque, como le digo, del post-incendio se viene la extrema sequía, la extrema desesperación de hambre, gente se ha quedado sin casas, Tufi, eso es lo triste. Bueno, después del incendio será algo complicadísimo también lo que nos alerta la diputada, ¿no? Sí, hay un comunicado de la CAO, sí, que ha salido hace un momento respecto a los incendios, dice el titular. Como sector agropecuario expresamos nuestra preocupación por el incremento de los incendios en el último tiempo y manifestamos que hoy tenemos una importante cantidad de productores damnificados por haber perdido sus inversiones en infraestructura. También las pasturas, elemento esencial para alimentar a sus animales en los próximos meses, y otras consecuencias negativas. Todos nuestros productores son víctimas de las zonas afectadas por incendios y coordinan con las brigadas porque desde años anteriores hemos visto que en primera instancia se activa el apoyo local, porque en muchos casos la única maquinaria y equipos existentes les pertenece a los agropecuarios y también el conocimiento de los accesos y otros elementos. Hoy tenemos una cantidad considerable de equipos y maquinarias de los productores que han sido quemadas en pleno proceso de lucha contra los incendios. Las sanciones deben aplicarse a todos los responsables de originar incendios. Existen mecanismos
insumos técnicos para llegar a dar con los causantes y no procesar de forma selectiva a los productores agropecuarios, dado que la información de los focos de calor registrados entre julio, agosto y septiembre indican que la mayoría está en tierras declaradas fiscales. Seguiremos trabajando con las autoridades para ayudar a salir de la emergencia y luego nos enfocaremos en campañas de prevención para evitar que el próximo año se repita la situación actual. Directorio de la Cámara Agropecuaria del Oriente. Bueno, se reunió hoy la CAO con la ABT, a ver, están viendo qué pasa el próximo año, pero a ver, diputada, ¿cómo lo vio? Mire, aquí hay una situación también muy preocupante, evidentemente se engloba o se estigmatiza también, como en todos lados, algún tipo de sector que finalmente por las afinidades que tiene con el gobierno es que no se vela por los demás, por los intereses de todo y solamente por el sector. Mire, yo le voy a dar este dato que es muy preocupante. Se pretende aprobar o quieren aprobar en la Asamblea Legislativa Plurinacional un crédito para terminar de titular los predios que no están saneados aún en Santa Cruz. Sí. Bueno, en todo Bolivia, pero vamos a hablar de Santa Cruz. Que supuestamente los datos que da el INCRA es que falta el 5% de territorio para que tengan su derecho propietario, que eso lo considera, los consolida para tener una seguridad jurídica, que sabemos que un título aquí en este país ya no te brinda un título de propiedad, no te brinda una seguridad jurídica, porque a los avasalladores vienen y se te meten y te roban tu producción y te venden tu producción y encima se adueñan de tu casa. Entonces, justamente nosotros hicimos esta llamada de atención, mandamos mensajes a los distintos sectores que el gobierno, mediante el centro de monitoreo que había montado acá, simplemente decía que la mayor extensión de los incendios forestales o donde se habían producido los incendios forestales eran en estas propiedades que faltan titular. ¿Qué significa eso? Que evidentemente le van a echar la culpa y lo van a tomar a raíz de los incendios provocados. Por eso es que nosotros no nos cansamos de decir, estos incendios son sistematizados. El gobierno es parte de que hayan este tipo de desastre medioambiental porque tienen un fin, el fin geopolítico se llama.